Buenas noches a todos. En esta oportunidad mostraremos el trabajo relacionado a inteligencia artificial de nuestro grupo, que está compuesto por Esteban Arredondo, Juan Pablo Corona y Juan Pablo Jerez. Este trabajo tiene la particularidad de que fue ejecutado en una máquina física, una bastante potente para estos efectos, con tarjeta gráfica dedicada. Es por eso que vemos la cantidad de librerías que hay que satisfacer para hacer correr este programa. Eso por un lado. Por otro, tenemos también en que el archivo de Kaggle fue subido directamente a esta máquina local para hacer las labores de preprocesamiento y postprocesamiento. Y en esta primera parte nos vamos a enfocar esencialmente en la etapa de exploración de datos, donde utilizando las librerías nativas de Panda, de Scikit-Learn y Matplotlib, lo que podemos hacer es poder hacer o mirar los datos de una manera bastante superficial para hacernos una idea de cómo poder trabajarlos, ¿cierto? En ese orden de ideas, podemos ver que existe un vector de características que define, ¿cierto?, este dataset, compuesto principalmente por IP de origen, IP de destino, puertos, protocolos, etcétera, ¿cierto? Y también tenemos un análisis de clases, donde hay una distribución bastante fuerte entre lo que corresponde a los tráficos normales, ¿cierto? Del tipo de la clase de attacker y del tipo de la clase de víctima. Por tanto, lo que vamos a ver en el futuro son un clásico ejemplo de la sobrerepresentación de una clase, en este caso la normal, en desmedro de las clases de attacker y víctima. Finalmente, una distribución por tipo de ataques es aquí tenemos lo que podemos suponer de nulos, ¿cierto? En donde podemos visualizar dentro de este gráfico, y finalmente una atención de postcard. Acá también, junto a la librería Pandas, pudimos realizar una matriz de correlación en que en ver qué tan fuerte estaban correlacionados unas variables contra otras, dando como esencial resultado una alta aproximación en lo que corresponde a la fuente o a la dirección de origen, más puerto de origen con el IP de destino y puerto de destino. Ahora pasamos a nuestro compañero Juan Pablo Corona, quien va a explicar la parte del procesamiento de los datos. Sí, buenas noches. Como todos sabemos, el preprocesamiento de datos es súper importante y acá lo que estamos haciendo en este bloque de código es transformar la variable objetivo, que va a ser attack type, de texto a números. ¿Ya? Esto va a limpiar los valores inválidos y los vamos a convertir a enteros para que la red neuronal los pueda procesar correctamente. Después de esto vamos a reducir el exceso de datos normales, ¿ya? Y va a ser la clase 0, eliminando duplicados y equilibrar el conjunto mezclándolo con otras clases minoritarias, ¿ya? Finalmente vamos a aplicar una función de limpieza que nos va a normalizar las columnas como los puertos, los bytes y etiquetas categóricas. Con todo esto lo que logramos es mejorar la calidad del dataset, vamos a evitar sesgos, sesgos de orden también, vamos a prevenir filtraciones de datos y optimizar el desempeño del modelo lógicamente, especialmente en métricas como la macro F1 o la macro F1 Score, en este caso. Bájanos, Álvaro. Luego tenemos ya el otro bloque de código, que es otra parte importante, que es el Future Engineering, que es donde lo que vamos a hacer acá es transformar los datos brutos de red en señales significativas. Esto quiere decir que vamos a crear un índice temporal único, vamos a generar indicadores directos de ataque, como por ejemplo el uso de los puertos 22 o los ping, etc. Y dentro de una ventana temporal vamos a calcular métricas, en este caso por IP, como la cantidad de destinos o variedades de puertos. ¿Ya? Luego lo que hacemos también con Future Engineering, vamos a agrupar todas estas señales para activar alertas de alto nivel, como por ejemplo ping scan o ataques de fuerza bruta por SSH. Esta transformación nos va a ayudar a enriquecer las 13 columnas originales con decenas de atributos útiles, y esto va a facilitar al modelo identificar otros patrones de intrusión que son reales. ¿Ya? Vamos a reducir ruido en el modelo y vamos a mejorar métricas también, especialmente como la macro F1 Score. Y posteriormente en el entrenamiento, que es otra parte importante, vamos a lanzar el model fit con datos ya remuestrados, y vamos a usar dos callbacks, que va a ser
calvos clave, que va a ser el early stopping para evitar sobreajuste y el reduce run plateau para ajustar la tasa de aprendizaje, si es que el progreso se estanca. ¿Ya? Posteriormente, evalúa el modelo con datos de prueba, vamos a mostrar la pérdida, la exactitud y, y la macro F1 o F1 como métricas globales. ¿Ya? Tras eso, lo que buscamos es generar predicciones y las vamos a mostrar en Classification Report y la matriz de confusión para identificar errores por clase. ¿Ya? Finalmente, vamos a analizar un caso crítico, por ejemplo, las confusiones entre port scan y ping scan, mostrando estadísticas de futures y guardando esos errores en un CSV para revisión manual. ¿Ya? Con este enfoque nos aseguramos de que no solo un buen entrenamiento se asegure, sino que también el modelo tenga una comprensión más precisa de dónde y por qué el modelo va a fallar, ¿ya? Guiando futuras mejoras. Muchas gracias. Con eso le doy el pase a mi compañero Juan Jerez. Buenas noches. Yo voy a profundizar en el tema de creación de datos y voy a especificar lo que hicimos en esta sección. En esta sección la dedicamos a preparar los datos del modelo. Primero importamos librerías claves para que el modelo pudiera funcionar, ¿cierto? TensorFlow, NumPy, Standard Scalar y sklearn. Luego ejecutamos funciones personalizadas como crear índices, limpieza de variables y agregar características. Estas funciones nos permitieron estructurar los datos, limpiar columnas y generar nuevas características para caracterizar el comportamiento de la red. Posteriormente eliminamos columnas con alta cardinalidad o que no aportaban valor predictivo, como la IP, los timestamps o los identificadores únicos. ¿Ya? Esto es solo para mejorar el entrenamiento del modelo. A continuación, filtramos el conjunto de datos para excluir clases específicas, ¿ya? En cuanto a las variables categóricas, las codificamos en dos formas. La columna flags, que transforma en valores numéricos utilizando el label encoder, y la columna proto, que contiene los protocolos de las conexiones. Después escalamos las variables numéricas, seleccionamos las columnas con datos numéricos y excluimos las que no debían escalarse. Esto fue esencial para que el modelo aprenda de manera más estable y eficiente. Y finalmente aseguramos que la columna objetivo attack type esté en formato entero y imprimimos el resultado en el data frame. Este procesamiento fue fundamental para garantizar que el modelo pudiera aprender correctamente. Después hicimos una división de datos. En este bloque realizamos la preparación final de los datos, la construcción del modelo y la configuración para su entrenamiento. Primero analizamos la distribución de la variable objetivo attack type, lo que nos llevó a identificar cuántas clases existían y cuán balanceadas estaban. Luego eliminamos las clases que podían representar tráfico normal o pico informativo y las guardamos como respaldo. Después separamos las características y la variable objetivo y dividimos los datos en dos conjuntos, entrenamiento y prueba, con 80 y 20% respectivamente. Convertimos las variables objetivo en un formato one-hot encoding, que es necesario para utilizar la función de pérdida categórica. Se construyó el modelo secuencial. Esto construyó 3 capas ocultas con 256, 128 y 64 neuronas respectivamente, usando funciones de activación ReLU, normalización batch normalization y regularización L2. Finalmente, se configuraron dos callbacks importantes que definen el entrenamiento, que para detener el entrenamiento si es que no aprendía más y que reducía la tasa de aprendizaje si el rendimiento se estancaba. Esto nos permitió tener entrenamiento más controlado y eficiente. Y por último, ajustamos el formato de los datos para asegurarse que sean del tipo adecuado y no contengan valores nulos. Con esto, ahora le doy el pase a mi compañero Esteban. Muchas gracias, Juan. Bueno, para finalizar este video y el desarrollo de este proyecto de entrenar una red neuronal, se nos hicieron 4 preguntas, ¿ya? Que voy a tratar de responder. La primera es, ¿cuál es la mejor forma de evaluar el desempeño de este modelo? ¿Ya? Nosotros creemos que hay dos formas de evaluar este modelo una vez ya entrenado. La primera es con el reporte de clasificación, ¿ya? Este reporte nos entrega un desglose del rendimiento del modelo por cada
una de las categorías, ¿ya? Y dentro de esas categorías existen 3 métricas fundamentales. La primera es la precisión, ¿ya? Que nos indica qué tan confiables son las predicciones del modelo para una clase en específica, ¿ya? La segunda es el recal, que nos indica qué tan bueno es el modelo para encontrar todos los ataques o todos los casos reales dentro de esa clase, ¿ya? Y la tercera es el F1 Score, que es una combinación entre la precisión y el recal. Por lo tanto, nos puede dar una idea de cómo se comporta el modelo, ¿ya? La segunda forma que nosotros creemos es con respecto a la matriz de confusión, ¿ya? La matriz de confusión es una matriz que visualiza el rendimiento del modelo al contrastar las etiquetas que hizo o que predijo el modelo versus la etiqueta real en el caso de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, la matriz de confusión en la diagonal lo que entrega son los datos reales o donde el modelo tuvo una certidumbre del 100%, ¿ya? Con respecto a lo que está sobre la curva, están los falsos positivos, ¿ya? Y los debajo de la curva están los falsos negativos, ¿ya? La siguiente pregunta que queremos contestar es, ¿se debe citar el uso que haya hecho del trabajo de otros? En este caso, no utilizamos ningún código de un trabajo externo, ¿ya? Tampoco solicitamos asistencia. Lo que sí utilizamos, y bastante, son modelos de inteligencia artificial, ¿ya? En nuestro caso nos centramos en el trabajo en 2 modelos de inteligencia artificial. Por un lado, utilizamos Gemini 2.5 Pro, ya dado el enorme contexto que soporta actualmente, que es 1 millón de tokens. Y por otro lado, utilizamos OpenAI, que es el modelo 4o, para poder realizar preguntas generales sobre el modelo, ¿ya? Y en general lo que solicitamos de ayuda fue, obviamente, la asistencia en la programación, en alguna codificación, generación de código, depuración de funciones. También le pedimos solicitar y estructurar cierta información, dado el contexto que tiene el modelo de Gemini. Y además también le pedimos como algún enfoque con respecto a la ingeniería de las características. Muchas gracias.